Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, domingo 12 de julio del año 2020, les saluda Unán Morel, enviando un abrazo fraterno a todos los hermanos de nuestra congregación, deseando que el Señor los mantenga con salud y les dé provisión en sus hogares. Igualmente quiero saludar a toda la audiencia que no es parte de nuestra congregación, pero que han tomado a bien escuchar el culto de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Les aseguro que vamos a salir edificados todos porque la palabra de Dios nos da fe, nos da fortaleza y nos da esperanza en que podemos confiar en un Dios todopoderoso. Les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 39 y el versículo 40. La palabra del Señor dice: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Tenemos la esperanza de salvación, la esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, por solo el hecho de que a Dios le plació enviar al Hijo para venir al mundo a salvarnos. Confiemos en el Señor Jesucristo, depositemos nuestra fe en Él y tenemos garantizado un destino eterno en la gloria de Dios. Continuamos ahora, hermanos, y vamos a cantarle al Señor. Vamos a entonar los himnos al Señor con nuestro coro, utilizando siempre el himnario Celebremos su Gloria. Ahora vamos a entonar al Señor el himno número 9, titulado Majestad. Al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, dice el libro de Judas, versículo 25. Entonamos con gozo a nuestro Dios.
continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención nuestro Dios. A continuación entonaremos el himno número 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. La carta a los Efesios 2:4 nos dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonemos al Señor. Yo
en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su Ahora vamos a celebrar juntos con los cumpleañeros de este mes de julio, tanto de nuestra congregación como de nuestra audiencia. Y lo haremos, en primer lugar, agradeciendo a nuestro Señor por medio de una oración. Así que les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos por la vida de nuestros hermanos, por la vida de estos cumpleañeros del mes de julio. Sabemos que tú eres el dador de la vida y que toda buena dádiva viene de parte tuya. Te pedimos que les des salud, provisión y sobre todo fortaleza espiritual para que ellos puedan sobrellevar cualquier situación en la que se encuentren en medio de este peregrinar por este mundo, y que tengan la certeza de esa esperanza preciosa de salvación, que ellos reconozcan a tu Hijo como su Salvador. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a ser instrumentos tuyos para que trabajen en tu obra y puedan también ser de bendición para otras personas. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les presentamos la información de este domingo. Número 1. Desde el mes de julio ya comenzamos con la transmisión de 2 jornadas de cultos dominicales. Uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas y comprometámonos a estar permanentemente invitando a todos nuestros familiares, amigos, a que puedan escuchar la palabra del Señor.
En segundo lugar, el sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de Damas de 2020, con un mensaje enfocado a la edificación de las hermanas de nuestra congregación y a toda aquella dama a la que le hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. Número 3. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-0157776-6 del Banco de Occidente. Número 4. Les recordamos que si usted tiene una petición de oración, puede comunicarse con la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31 y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. También, si usted quiere participar orando activamente en la cadena de oración de 24 horas, llame al hermano Nan Morel al 8800-9970 y recibirá las peticiones de oración para la media hora que seleccione. También les invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolos a sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para que todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Y por último, si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo, en donde usted nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10 y ella le indicará la forma de hacerlo. Y ahora les invito a que escuchemos a nuestro hermano Miguel Hernández, que él nos trae un saludo fraterno a la audiencia el día de hoy. Les habla David Miguel Hernández, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Comunidad de Gracia. Quiero saludar a todos los hermanos en Cristo que son fieles a la iglesia y quiero motivarlos para que por favor compartan los enlaces de la iglesia que en YouTube con sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, sus familiares, para que el Evangelio se extienda a todos lados. Gracias. En este momento nos toca honrar al Señor con nuestras ofrendas, por lo que les invito a que en actitud reverente oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que toda bendición que nosotros tenemos viene de ti. Te agradecemos por toda la provisión que permanentemente nos has dado y venimos ante ti a presentar nuestras ofrendas. Tú sabes, Señor, que lo hacemos con un corazón genuino de adoración hacia ti, reconociendo que tú eres el dador de la vida y que tú eres también el dador de la salvación. Venimos agradecidos a ti a presentarte estas ofrendas y esperamos que sean agradables para ti. También te pedimos por la situación económica de todos los hermanos de la congregación. Tú conoces la necesidad que existe en algunos de los hogares, ya sea por falta de empleo, porque sus negocios o sus trabajos han estado cerrados por esta pandemia, y por eso ponemos en tus manos también las finanzas de todos los hermanos de nuestra congregación. Te pedimos que los proyectos de la iglesia sigan adelante, así como han caminado siempre conforme a tu voluntad. Ponemos en tus manos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado
noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar por él. Yo soy muy pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar por él. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar un domingo más. Agradezco al Señor por la vida de hermanos consiervos que nos auxilian en la predicación de nuestra iglesia. Tenemos muy buenos predicadores, muy buenos enseñadores, y yo quiero agradecer aquí delante de todos ustedes al hermano Alejandro Aguilar, al hermano Ángel Ortega, al hermano Alexander Mejía, al hermano Dani Raudales, al hermano Nan, que también ha hecho incursiones en este tema, porque nos ayudan y nos auxilian. Es bueno que la congregación les ame, les aprecie, les valore, porque se esfuerzan, estudian, tratan de preparar sus temas de la mejor manera y nos auxilian en estos temas, especialmente el primer domingo del mes en esta tanda normal. Y qué bueno, hermanos, que a esta altura pues ya tenemos una segunda tanda en nuestras enseñanzas de los domingos. Es un horario que nos precede a este que ha sido con el que la iglesia nació, y ahora pues tenemos este nuevo horario de 9:30. Gracias a Dios pues que la iglesia va creciendo, va progresando. Probablemente cuando nos reunamos ya en físico, esa va a ser la tónica, tener 2 o 3 horarios los domingos, porque con las nuevas medidas de bioseguridad para poder congregarnos, creo que no se va a permitir más del 20% de lo que normalmente se congregaba antes de la pandemia. Eso nos va a obligar a extender horarios y a tener más horarios. Pero qué bueno, gracias a Dios que la iglesia ha estado trabajando por años en la formación de nuevos valores, como estos hermanos que les menciono, a los cuales pues lo están haciendo con buen suceso, y ya iniciamos a partir del primer domingo de este mes de julio con este segundo horario. Así pues que pendientes todos para poder participar de ambos horarios los domingos, virtualizados por el momento, y luego cuando estemos en físico pues será así, y probablemente con un tercer horario más. Y yo le doy gracias a Dios una vez más a estos hermanos también por disponer su vida para ser usados por el Señor en la predicación de la santa palabra del Señor para edificar la vida de nuestros feligreses, y también de los amigos que se adhieren a estos cultos y los siguen de una manera virtualizada. También le damos gracias a Dios porque el proyecto de construcción de nuestra iglesia va caminando. Y eso es bueno. Yo le animo, querido hermano, a darse con el corazón, ver esa obra caminar, colaborar con materiales,
también para pagar la mano de obra. No somos una iglesia que recibe fondos externos, somos una iglesia de autogestión. Caminamos con lo que los hermanos dan de su corazón, con gozo, con alegría, como verdaderos dadores alegres, y estamos contentos y agradecidos con Dios por poder levantar esta edificación en momentos difíciles, pero estas cosas así son y hay que asumirlas. Así pues que emocionémonos, hermanos, ya pronto tendremos nuestro templo en nuestro terreno propio, allí en el Chimbo, carretera al Chimbo, el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. Y usted puede aproximarse el día que le toque salir con la terminación de su identidad y poder ver el avance de la obra y gozarse. No pretendemos hacer una edificación lujosa, no estamos para eso y no somos una iglesia con esa perspectiva. Queremos un edificio funcional que albergue y donde nos sintamos bien y sea un lugar consagrado para la predicación del Evangelio, y también poder edificar ahí el consultorio médico permanente, que ha sido un sueño de nuestra iglesia, para poder brindar atención médica gratuita a todos los pobladores de las aldeas circunvecinas al lugar donde estamos ubicados, ahí en el Chimbo, y también tener ese comedor infantil para poder ver a los muchachitos ir a la escuela con un desayuno en sus estómagos. Y eso es algo que la iglesia quiere hacerlo como más que como una extensión social, como una obra de una fe genuina salvadora que nos identifique como verdaderos hijos de Dios en ese lugar a donde Dios nos ha llevado. Así pues que, hermanos, gocémonos con estas noticias hermosas y démosle gracias a Dios porque Él nos ha ido guiando en todo este proceso y hemos visto su bendición. Y mire usted que ya estamos en el mes de julio, ya prácticamente estamos en el segundo semestre de este año. Qué rápido se ve el tiempo, pero igual seguimos con las mismas condiciones de confinamiento y esperamos en Dios que esto pronto vaya logrando llegar a una normalidad muy diferente a la que antes teníamos, pero igual la iglesia sigue caminando. Yo le animo a seguir oyendo estos cultos virtualizados en nuestros horarios de jueves, viernes y domingo, y estar ahí, unidos y juntos, participando de ellos y hacer ese proceso y esa labor de multiplicación de estos cultos con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con amigos en el exterior y otras iglesias incluso, ¿por qué no? Así pues que este domingo reciban nuestro saludo, es el Día del Señor. Les amamos, les apreciamos, reciba ahí un abrazo a la distancia donde esté y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos en la fe, feligreses y amigos de esta congregación que siguen estas transmisiones. Suplicamos que les bendigas, Padre, y que ellos puedan disfrutar de estas predicaciones, de estos estudios que abren la ventana al futuro, Padre, y nos dan una esperanza sólida en cuanto a lo que debemos de esperar. Así esperamos la conducción y la guianza de tu Santo Espíritu para este tiempo. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos, hermanos, viendo una serie que es el juicio de los gentiles sobrevivientes, que es la tercera y final enseñanza, el capítulo 25 de Mateo. Dos le anteceden, que son parábolas, que tienen que ver con la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y la tercera, que es esta, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Hemos visto que las dos primeras enseñanzas tienen que ver más con la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo, es decir, cuál debe ser la actitud del creyente que sobreviva a aquellos juicios de la gran tribulación. Allá es aquella generación que va a ver la venida física del Señor para juzgar. Y el capítulo precedente nos habla de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que el Señor abre una ventana hacia el futuro y muestra a sus discípulos de una manera condensada lo que va a ocurrir durante la gran tribulación, descrita con mayor amplitud en el libro de Apocalipsis. Y hemos estado viendo el juicio de los gentiles sobrevivientes, vimos el primer aspecto, hicimos una introducción amplia en algún momento, y luego entramos al primer aspecto que tiene que ver con el juicio de los gentiles ejecutado por Jesús el Mesías. Y hemos leído varias veces el texto de Mateo 25, 31 al 40, que es la base de este primer aspecto de esta enseñanza.
Y ahí pues hemos visto que el Señor está entronado cuando regresa en gloria en compañía de sus santos ángeles y reúne a los gentiles, a las naciones que estén presentes y los va a separar en dos grupos distintos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y de ese pasaje, Mateo 25, el 31 al 40, podemos ver tres aspectos esenciales para poder entender este juicio. El primero de ellos, quiénes son, hacia quiénes va dirigido el juicio, quiénes son los implicados en el juicio. Hemos visto que son gentiles de carne y hueso, que sobrevivan a los juicios y a la gran batalla del día final, allá la batalla del Armagedón. Esos son los sobrevivientes que serán separados en dos grupos distintos. Y luego hemos visto también que el juicio ocurre inmediatamente después de la segunda venida del Señor. Ese es el tiempo del juicio. Y el lugar donde ocurre el juicio, obviamente que tiene que ser en la tierra, no será propiamente en la ciudad de Jerusalén o en las tierras que la rodean, porque Jerusalén será preservada de una manera milagrosa para que brille en el reino terrenal del Señor que sigue a continuación. Esta batalla se llevará a cabo en el valle de Josafat, a unos 96 o 98 kilómetros al norte de Jerusalén. Y ahí vimos el texto, Joel 3:2, donde el Señor va a reunir a todas las naciones y las va a hacer descender al valle de Josafat y va a entrar en ellas en juicio, a causa de su pueblo y de Israel su heredad, a las cuales ellas se esparcieron por las naciones y repartieron su tierra. Ese es el lugar del juicio. Ahí se va a llevar a cabo esa batalla magna, para luego el Señor ejecutar ahí el juicio sobre estos gentiles. Y dentro de ese pasaje, en cuanto al sitio, vimos el texto de Zacarías 9 del 14 hasta el final. Voy a leerlo de nuevo, Zacarías 9 del 14 en adelante. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá como entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuerno del altar. Y los salvará aquel día Jehová su Dios, como rebaño su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y ahí, con gran facilidad y destreza, dice este texto, ahí en el verso 15, Jehová de los ejércitos amparará, ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda. Los israelitas, el pueblo de Dios, ese remanente que defenderá la ciudad, van a vencer con gran facilidad y destreza a sus enemigos, como David lo hizo con Goliat en su momento. Y ellos van a pisar las piedras de la honda. Todos los misiles que lancen los ejércitos de la tierra serán inofensivos en esa andanada contra la nación de Israel. Y eso nos habla, hermano, de los ejércitos de la tierra que serán reunidos en ese Señor, en ese lugar, para ser destruidos cuando el Señor regrese por segunda vez. La futilidad, la inutilidad de esa batalla en relación con los ejércitos de la tierra, porque no lograrán impedir el descenso del Señor que viene a juzgar a sus enemigos. Y a ese respecto, entramos al capítulo 16 de Apocalipsis, porque es importante, hermanos, ver el precedente que lleva al sitio de la batalla, es Armagedón, y tiene que ver con la última serie de juicios que son las 7 copas, las 7 copas anchas de la ira de Dios, que muestran la aplicación final del juicio de Dios sobre la tierra, y son los juicios más severos de las 3 series que habla el libro de Apocalipsis: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estas últimas se dan en la segunda mitad de la gran tribulación y son muy severas en cuanto a su aplicación. Vimos, hermanos, los 2 domingos anteriores, con algún detalle, estas copas anchas de la ira de Dios. Vimos que el capítulo 15 es como una preparación para el vertimiento de las copas que habla el capítulo 16. Ahí se dan loas y alabanzas a Dios y se instruye a los ángeles para que derramen esas copas de la ira de Dios. Y luego en el capítulo 16 van las copas una tras otra como un martillo hidráulico, sin pausa,
Vendrán esos juicios uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, golpeando fuertemente el reino del anticristo. Y vimos en el verso 2 el derramamiento de la primera copa, que fue una úlcera maligna, instantánea, pestilente, simultánea, en donde esté cualquier seguidor de la bestia que haya recibido su marca y que haya adorado su imagen, recibirá esa úlcera maligna, pestilente, molestísima sobre su cuerpo. Y en el verso 3 vimos el vertimiento de la segunda copa, que tiene que ver con los mares, que se convierten en sangre como de muerto, espesa, viscosa, pestilente, y donde todo ser vivo que habita el mar fracasará y morirá, y añadirá más miseria a esa plaga. El comercio mundial será entropecido, de alimento, el transporte de alimentos, de petróleo, de combustible, de medicamentos, en fin, será un caos mundial tremendo, grandes cantidades de grandes buques varados en medio del mar a causa de que la viscosidad del mar impedirá el avance de las naves, en fin, será un gran caos. Y el verso 4 nos habla de la tercera copa, que es lanzada sobre los ríos y las fuentes de las aguas, que se convierten en sangre. No habrá agua potable para lavar las heridas, para bañarse, para preparar los pepes de los bebés, para preparar las comidas, para insumos en los hospitales, para lavar heridas, en fin, un caos completo. Y vemos la intervención del ángel, el ángel de las aguas, que le da justificación a Dios en cuanto a sus juicios, que no son desproporcionados en ninguna manera, sino que les da beber sangre a toda esta humanidad rebelde, a causa de haber derramado la sangre de los profetas y de los santos, porque ser creyente durante la gran tribulación obligará a que sea matado por decapitación. Y esa generación será la generación más sanguinaria, más perversa que ha habitado en toda la tierra. Y es justo que Dios les dé a beber sangre, como dice el ángel ahí. Y también oímos en el verso 7 cómo el altar es personificado como un humano, y el altar justifica la declaración del ángel y muestra que también los juicios de Dios son justos, son verdaderos y son justos. Y luego vimos el domingo anterior el vertimiento de la cuarta copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, dice el verso 9, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Ya con las úlceras sobre sus cuerpos, el sol le será permitido, le será dada la capacidad de poder envolver en calor a los hombres y provocarles mayor dolor sobre sus llagas, sobre sus úlceras. Ya viene una sequía prolongada también. En fin, un caos tremenda esta copa. Y no solamente es localizada, va a quemar a los hombres alrededor de todo el planeta. Y ese verso 8, el verso 9, perdón, nos dice que los hombres no se arrepintieron para darle gloria al Señor. No quisieron hacerlo y no lo harán. No van a mostrar ninguna señal de arrepentimiento, sino que al contrario, van a blasfemar de Dios, porque ellos entienden que estos juicios les están viniendo de parte del Señor. Y ahí vimos en los versos 11 y 21 del capítulo 16 dos menciones más de esta falta de arrepentimiento. Y nos dice el verso 11 de Apocalipsis 16, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el verso 21 con respecto a la séptima copa, que veremos más a detalle quizás el próximo domingo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los hombres no van a querer en ninguna manera arrepentirse, sino que van a blasfemar. A pesar de la seriedad de estos juicios, la actitud del corazón humano siempre va a ser hostil, siempre va a ser desafiante a Dios.
El hombre rebelde, queridos hermanos, no solamente rechaza la gracia de Dios, sino que además blasfema cuando es juzgado. El hombre blasfema de Dios y ofende a Dios en este periodo de la gracia que te espera para arrepentimiento, para salvación. Los hombres en estas condiciones blasfeman de Dios, y también el hombre va a hacer lo mismo cuando estas copas severas de la ira de Dios caigan sobre ellos para juzgarlos. Seguirán blasfemando de Dios. El hombre blasfema no solamente cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. Y la respuesta humana siempre será blasfemia contra Dios, porque ellos saben que es Dios el responsable de toda esa miseria que están experimentando a través de estas copas anchas de la ira de Dios. Y lo que este sector de la humanidad no parece percibir es el hecho, queridos hermanos, que los juicios que los han venido son el resultado de su propia pecaminosidad y de su flagrante rebeldía. Ellos entienden que Dios tiene autoridad definitivamente sobre esas plagas, y aún así niegan a arrepentirse para darle gloria. Muchos piensan, hermanos, que cuando vienen situaciones difíciles como terremotos, como esta pandemia que estamos viviendo y otras cosas que han venido sobre el mundo, los hombres como que se van a ablandar y se van a volver a Dios. Y todo lo contrario, los hombres siguen su camino contrario a Dios y a su voluntad, no queriendo arrepentirse. Y eso es así. La dureza del corazón humano, hermanos, es así frente a la más severa y evidente disciplina divina como estas copas que vendrán. Ellos no se van a arrepentir para darle gloria. Normalmente, hermanos, el corazón impenitente del hombre persiste en sus caminos y no mirar a Dios. Y ese arrepentimiento nos muestra que la actitud de los hombres es esa, y lo demuestran, y si se arrepintieran lo demostrarían dándole gloria a Dios, porque esa es la verdad. Cuando un hombre se arrepiente, reconoce sus faltas y le da la gloria a Dios y le da la razón a Dios en relación con su propia pecaminosidad. Y la actitud de los hombres en ese tiempo, en esa generación, será todo lo contrario, no darle la gloria a Dios, y por lo tanto ese es un claro indicativo de que no están dispuestos a arrepentirse. Y como dice Romanos 2, versos del 1 al 6, eso usted lo puede ver en casa, el hombre endurecido por el pecado, que mantiene una actitud hostil hacia Dios y hacia su voluntad, y hacia su oferta de la gracia y aún hacia su disciplina, solo está atesorando ira para el día de la ira. Tremendo. Muy bien, queridos hermanos, pasemos ahora a la quinta copa, los versos 10 y 11 de este libro de Apocalipsis 16. Nos dice así, el verso 10: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El verso 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mire, entrémosle al verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Este trono que se menciona aquí de la bestia, hermanos, es el trono literal del anticristo. Se refiere también a la ciudad que será sede de su trono, que será la Babilonia reconstruida, sin lugar a dudas, pero se va a extender a todos los dominios donde se encuentre el gobierno de la bestia en el mundo. Se va a extender a todos esos dominios del anticristo, no lo dude. Desde la caída de Satanás, hermanos, él ha construido un reino de tinieblas, y el reino de Satanás es un reino fraudulento que trata de competir con el de Dios. Y en los días de la tribulación, sin lugar a dudas, Dios va a permitir que Satanás manifieste su reino en un ámbito en el cual Cristo a la postre va a triunfar y va a reinar. Satanás ha pensado o pensará que ha conseguido su propósito, pero Dios va a traer juicio sobre todo su reino de maldad. El sistema mundial satánico, sobre las calamidades, sobre ese reino, sobre ese sistema mundial satánico, es ese trono que menciona este verso 10, y sobre el cual están cayendo
estas calamidades de la quinta plaga. Ahora bien, ese trono que menciona este verso es el objeto de la copa. El vertimiento de la copa, en este caso, del verso 10, apunta al trono de la bestia. Y ese trono indudablemente le ha sido dado a la bestia por su jefe, por su patrón, que es Satanás, que es el dragón. Él le da el poder y le da el trono y le da grande autoridad, como lo dice Apocalipsis 13:2. Si quiere veamos ahí un poquito atrás. Mire el 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como un oso y su boca como boca de león, hablando del anticristo. Y el dragón que es Satanás, le dio ¿qué? Poder, y le dio un trono y le dio grande autoridad. Ese trono al que apunta el juicio de la quinta copa es el trono que le cede Satanás a su pupilo, que es el anticristo. Y ese trono de la bestia, por lo tanto, representa su autoridad y su dominio. Y es el dominio de Satanás quien le patrocina, sin lugar a dudas. Recuerde también, hermano, que la bestia o anticristo o el clavo, como le llama Isaías, o el renuevo de los robustos, como también le llama Isaías, otros dos nombres para la bestia, es la obra cumbre de Satanás, puesto sobre la tierra, sobre el poder, sobre el reino de las tinieblas fraudulento de Satanás. Y desde la caída del hombre, hermano, Dios ha permitido a Satanás ejercer autoridad sobre los asuntos del mundo. En realidad, hermano, los reinos de este mundo están bajo la potestad del maligno. Y el Señor lo reconoció allá en Mateo 4, 8 y 9, cuando la tentación de Cristo en el desierto, lo recuerda. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 8 y 9, para recordar esta declaración del Señor en cuanto al dominio de Satanás sobre los asuntos del mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adorares. Ahí está clara la mención de la palabra de Dios en cuanto al dominio de Satanás sobre los reinos de este mundo, sobre la potestad que tiene el maligno sobre los reinos de este mundo. Vaya también a 1 de Juan 5:19. Ahí un poquito atrás, 1 de Juan 5:19. Mire lo que nos dice aquí. Sabemos que somos de Dios, subraya en su Biblia, y el mundo entero está bajo el maligno. Así lo define la palabra del Señor. La autoridad de Satanás, hermano, que él ejerce sobre los reinos de este mundo, va a terminar justo cuando Cristo regrese por segunda vez con poder y con gran gloria. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis 11:15. Allí un poquito atrás. Apocalipsis 11:15 nos dice de la siguiente manera: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Cristo regrese por segunda vez, va a sacar al usurpador de este mundo y le va a arrebatar el mundo de las manos a Satanás para establecer su reino de gloria. Esta quinta plaga, hermanos, esta quinta copa va dirigida contra ese trono de la bestia, contra el centro mismo, su centro de mando, el centro de esa autoridad. Y eso es tremendo. Y es por tanto tiempo que ha estado impune ese trono a través del cual Satanás, el dragón, como lo define Apocalipsis 11:15, ha pervertido la sociedad humana, convirtiéndolo en una civilización demoníaca, literalmente, hermanos. Y es ahora el foco central de la indignación de Dios a través del vertimiento de la quinta copa de la ira de Dios, el centro mismo de esa autoridad, de su trono en la tierra. Esto es tremenda declaración. Y luego nos dice el verso 10, y su reino se cubrió de tinieblas. Las tinieblas que cubren la tierra, hermanos, siempre se asocian en otros pasajes con el juicio de Dios. Veamos algunos de ellos. En Isaías 6:2, por ejemplo, 62.
Vamos a leer Isaías 62, vamos un poco atrás. Isaías 62. Mira estas descripciones de las tinieblas en la Escritura. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas cubrirán el trono de la bestia y donde se encuentran sus dominios alrededor de toda la tierra. Ese texto de Isaías nos habla claramente. También podemos ver Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Podemos ver también otro texto al respecto en Marcos 13, 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán literalmente conmovidas. Tremenda declaración. Literalmente, hermanos, esta frase, su reino se cubrió de tinieblas, es que su reino se volvió entenebrecido, oscurecido, envuelto en tinieblas, en oscuridad. Esta referencia es al reino satánico que va a encabezar la bestia, que Dios ha permitido que se establezca en la tierra, especialmente durante la segunda mitad de la tribulación de 7 años, 3 años y medio. Y puesto que el reino de la bestia es mundial, no solamente va a estar en su capital política, económica y religiosa, la Nueva Babilonia, edificada en algún lugar cercano donde estuvo la antigua, por ahí, por esa zona. Eso significa que donde estén los puestos de mando, los controles del anticristo en todo el mundo, se van a oscurecer. Va a llenarse de tinieblas la tierra. Este mundo que ha rechazado al Mesías, quien ha sido la luz verdadera. Recuerda aquella gran declaración hermosa de San Juan 8:12, con los grandes yo soy que el Señor muestra ahí. Vaya por favor a San Juan 8:12, vale la pena leer este texto y hacer los contrastes con las tinieblas que van a envolver el trono de la bestia. Mire usted lo que nos dice San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Maravillosa declaración. El mundo ha rechazado a Cristo, hermanos, que es la luz verdadera. Y ahora, en ese momento que sea vertida esta quinta copa sobre el gran objetivo que es el trono, el centro de mando de autoridad de la bestia en la tierra, dinamizada por el dragón que es Satanás, tendrán que resignarse a vivir en un reino cuya naturaleza es tinieblas en el sentido más real de esta expresión. Y luego el verso 10 nos sigue diciendo, voy a leerlo todo, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y la tercera declaración, y mordían de dolor sus lenguas. Un intento inútil por aliviar el dolor de las úlceras. Recuerda, hermano, que todos los seguidores de la bestia, en todo el mundo, todos los que recibieron la marca de la bestia, como nos dice el verso 2, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una gran úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Esos son los hombres que están sufriendo las consecuencias del vertimiento de la ira de Dios por medio de estas 7 copas. Estos hombres van a morder de dolor porque ya tienen las ulceraciones. Recuerde que no va a ser una pandemia tipo que se va expandiendo de país en país según las condiciones que se vayan dando. No, hermanos, esas úlceras van a venir instantáneamente y simultáneamente sobre los cuerpos de los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Ellos van a morder de dolor sus lenguas en medio de las tinieblas que han caído sobre el trono de la bestia y sobre todos aquellos donde están y son parte de su mando en el mundo entero. Ese morder de dolor por las úlceras, los dolores profundos en medio de aquella oscuridad,
Ese término morder significa chuparse la lengua. No sé, hermano, si usted cuando se ha mordido la lengua es lo primerito que hace, chupa su lengua y trata de protegerla con el vertimiento de saliva, poniéndose un medicamento rápido. Eso es lo que significa aquí. El dolor va a ser tan intenso, la molestia tan intensa en medio de aquella oscuridad, que van a chupar sus lenguas, se las van a morder literalmente para atenuar su dolor. Este término también muestra una acción continua, es decir, continuamente se van a estar chupando la lengua y mordiéndosela por el dolor que no van a soportar, y no van a dejar de hacer esta acción, esto que son el sujeto del juicio de Dios con sus propias lenguas. Y esto, hermano, es tremendo, un dolor intenso, que sin lugar a dudas debe ser producido también por el calor abrasador de la cuarta plaga, por las úlceras pestilentes que ha causado la primera copa. Recuerda, hermano, que la primera copa es la úlcera maligna que viene sobre los adoradores de la bestia. La segunda copa es todos los mares, todos los océanos, toda el agua salada del mundo convertida en sangre como de muerto. La tercera copa son todas las aguas potables del mundo entero convertidas en sangre. Y la cuarta copa es la potestad que Dios le da al sol para que abrace con calor y queme literalmente a los hombres. Es decir, hay miseria almacenada sobre los seguidores de la bestia. Ya recibieron las úlceras malignas que sin lugar a dudas han seguido progresando. No hay cura, no hay fármacos. La bestia no ha podido hacer nada, absolutamente nada, por quitárselas de encima, por sanarles. No hay vacuna, no hay medicamento efectivo sobre eso. Han visto disminuidas sus alimentos a causa de que no hay tráfico marítimo para bienes y servicios. Han tenido que beber sangre también por la escasez de agua potable convertidas en sangre, y han tenido que soportar las quemaduras de los rayos ultravioletas del sol. Sin lugar a dudas, la capa de ozono va a ser eliminada de una manera sobrenatural para que el sol pueda tener ese poder de enviar ese calor sofocante, intenso, que queme, y eso le va a agregar más dolor, más dificultades a las ulceraciones, el gran calor, y todo eso va a agregar una gran miseria, y definitivamente eso va a quedar mezclado, las úlceras, el calor, la sequía que ya viene por la acción de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. En fin, eso les va a obligar a morderse la lengua, a chuparse la lengua continuamente a causa de la gran molestia de todas estas plagas que están cayendo sobre ellos. Y ese dolor, hermanos, tiene una significancia de agonía, de aflicción, de calamidad permanente, no poder dormir siquiera por ese dolor, hermano. Y eso no solamente va a durar días, y son prácticamente la segunda mitad de la gran tribulación, 3 años y medio, vivir en medio de esas calamidades, es una cosa horrorosa. Y los seguidores de la bestia no van a poder encontrar una medicina para curar esa úlcera supurante, hedionda, y también el anticristo, sobre el cual han manifestado total lealtad y han adorado su imagen hasta esa hora, va a estar imposibilitado de curarlos. Y en medio de esa frustración de no poder encontrar nada que alivie su dolor, van a blasfemar contra Dios, el único al cual, si quisieran, podrían humillarse arrepintiéndose, y Dios los libraría de esa terrible situación, pero no lo quieren hacer. Y luego nos dice el texto siempre, el verso 11, ahora entremos a él, y nos dice que blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esta es una declaración tremenda también que nos muestra aquí. Estos súbditos de la bestia, estos seguidores duros de la bestia, culpan a Dios por sus calamidades, le blasfeman, pronuncian todo tipo de injurias contra Dios. Y aquí por segunda vez se nos menciona en este capítulo un título que solo aquí aparece como el Dios del cielo.
Aparece también en el 11:13, si usted gusta podemos leerlo. Apocalipsis 11:13. Y aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número como de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermoso título para el Señor. Y esa expresión la utiliza Daniel muchas veces. Si usted apunta, puede apuntar ahí Daniel 2:18, el 2:19, el 2:28 y también el 37:44. Y esa frase, y blasfemaron contra el Dios del cielo, remarca o destaca que Dios es soberano, la soberanía de Dios. El Dios del cielo también es el Dios soberano en la tierra. Ellos reconocen que esa miseria les está viniendo de Dios, pero aún así, sabiendo que Dios los puede librar de esa terrible situación, no están dispuestos a arrepentirse y como producto de ese arrepentimiento, darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, nos dice el verso 11. Y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. Los hombres que sufren, hermanos, los terrores de las plagas descritas hasta este momento, que son 5 copas, más aunada a los 7 sellos y a las 7 trompetas anteriores, maldicen a Dios y no se arrepienten de sus iniquidades. Permanecen impermeables, completamente impermeables, como duro pedernal, como diamante duro, liso, frente a la bondad como a la severidad de Dios. Hay un texto que resume estas dos características de Dios para con los hombres en Romanos 11:22, que me gustaría que la leyéramos. Romanos 11:22. Un poco atrás, vamos buscando. Yo voy buscando con ustedes, hermanos. No crea que a veces uno lo trae todo apuntado. A mí me gusta verlo. Y allá en físico, en el templo, hay hermanos que son más diestros y encuentran los versos más rápido que yo. Yo voy ya sobre 2-3 minutos sobre un texto y ya lo tienen y se ponen en pie y lo leen. Qué bonito, ¿verdad? Se ve la habilidad y también... no solamente habilidad de saber buscar textos de la Biblia, sino también que la leen, ahí se muestra, porque hay algunos que andan buscando Romanos allá por Génesis, y hay otros que andan buscando Romanos después de Apocalipsis. Lo digo en broma, hermanos. Mire lo que nos dice Romanos 11:22. Hermoso texto. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estos hombres de esta generación, estos hombres que tienen las ulceraciones, están padeciendo horrores, chupando sus lenguas, mordiéndolas para tratar de atenuar su dolor y de hacer un poco más viable su situación. Permanecen duros, impermeables frente a la bondad como a la severidad de Dios, como lo afirma Romanos 11:22. Y sin lugar a dudas, hermanos, estos hombres saben de la existencia y del poder de Dios, la han visto, porque estas plagas, hermanos, nunca han sido editadas en la tierra, nunca han ocurrido cosas algunas parecidas allá con las 7 plagas de Egipto, que eran focalizadas sobre el reino del faraón, pero aquí están sobre todo el mundo y especialmente castigando con esta 5ª plaga la oscuridad de las tinieblas sobre el trono de la bestia. Y sigue golpeando el trono de la bestia, su centro de autoridad y su figura frente a los hombres. Sin duda, hermano, estos hombres saben de la existencia y el poder de Dios. Y tal vez acepten que lo que les ocurre viene de parte de Dios, sin lugar a dudas, del Dios Todopoderoso. Pero aún así, ni aún así, alzan sus ojos a Él para arrepentirse. No hay fundamento bíblico, hermanos, para pensar que los hombres malvados se puedan arrepentir de sus pecados como resultado de catástrofes o calamidades. No lo vemos así, ni aún en las plagas de Egipto. El faraón se doblegó hasta que vino la muerte de los primogénitos, pero se mantuvo impermeable como estos hombres hasta que vino el juicio de Dios que le tocó lo más querido para él. Tremenda plaga esta de las tinieblas, dirigida, el objetivo es golpear directamente el trono de la bestia, el centro de mando, la autoridad que el dragón Satanás le ha dado a la bestia, tocando a sus seguidores y agregando más miseria
a los juicios que ya viene sufriendo. Luego podemos pasar, hermanos, a la sexta copa, el verso 12. Vamos a leerlo. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparada al camino de los reyes del oriente. Leo de nuevo, verso 12, Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Vamos a ver algo de esto. Vamos a ver algunas descripciones. El río Éufrates, hermanos, es llamado el río grande, 5 veces así se le llama en la Biblia. Hay varios textos en la Biblia que lo mencionan con esos términos, como el río grande, como el gran río. Podemos ver Apocalipsis 9:14, por ejemplo. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto, subraya en su Biblia, al gran río Éufrates. Vaya usted también a Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Deuteronomio 1:7 también nos menciona algo de esto. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Fíjese que en los límites, en la cartografía, en la descripción de los límites de la tierra que Dios le dé en herencia a Abraham por pacto eterno e incondicional, el límite oriental de ese territorio es el río Éufrates. Y actualmente Israel, es más, en la conquista del Canaán, Josué no pudo extenderse hasta esos límites. Es decir, Israel realmente nunca ocupó toda la tierra que el Señor le describió a Abraham. Y hoy ocupa todavía un porcentaje mucho más pequeño que el que ocupó en la época de mayor gloria de la extensión del reino de Israel. La cúspide de los reyes de Israel fue David y Salomón, y aún ahí tampoco lograron ocupar toda la tierra. Pero ese límite oriental de esa tierra que Dios le prometió a Abraham, Israel la va a ocupar sin lugar a dudas. Ese límite oriental va a ser una realidad. El río Éufrates va a ser el límite de la tierra, el reino de Israel, cuando el Señor establezca su reino, que sigue a continuación después de que Él venga por segunda vez a juzgar. Este río, hermanos, es bastante largo, casi tiene 3.000 kilómetros de extensión. Son 2.900 kilómetros para ser más exacto. Y su origen está en las laderas de los montes de Ararat, allá en la actual Turquía, y desemboca en el Golfo Pérsico, allá en las tierras de Irán y de Irak actuales. Y ahí está. Y siempre constituyó un límite. Siempre será el límite oriental de la tierra que Dios le prometió a Abraham y que ocupará Israel sin lugar a dudas cuando Él regrese por segunda vez. Sin lugar a dudas, hermanos, a esta altura del vertimiento de esta sexta copa, ya el caudal de este río va a estar reducido, sin lugar a dudas, por la sequía prolongada, especialmente por aquella que van a proclamar los 2 testigos en Apocalipsis 11, y también por efecto del vertimiento de la cuarta copa, que es la capacidad que se le va a dar al sol para quemar. Y obviamente que si va a quemar y va a abrazar a los hombres con gran calor, va a evaporar grandes cantidades de agua de los cursos, de los ríos, de los lagos, de las aguas dulces en la tierra, y eso va a permitir que al momento de que este quinto juicio, esta quinta copa se vierta, ya el caudal de este río va a estar bastante reducido.
sin lugar a dudas. Eso va a ser así. Pero Dios lo va a secar del todo por intervención sobrenatural y con un fin, para dar paso a que la Confederación Oriental llegue hasta Palestina. Hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 15, que nos ilustra un poco de esto. Nos dice ahí: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. No habla de la lengua del mar de Egipto, la cual solo es una figura primeramente mencionada en este texto, pero nos está hablando sobre el río, hablando del río Éufrates. Y lo heriré en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias, es decir, va a ser secado completamente de manera tal, si usted nota, la suela de las sandalias tiene un espesor menor que el calzado normal, y eso le dice que cualquiera podrá cruzar el río con sandalias sin mojarse, porque va a ser secado completamente. Esta es una declaración maravillosa de este sexto juicio. Hay varias teorías que muchos han planteado alrededor de esto. Por ejemplo, algunos creen que se trata aquí, para desvirtuar esta plaga, lo relaciona con las invasiones que produjeron la caída del Imperio Romano. No sé de dónde pueden sacar esto. Otros asocian este pasaje de Apocalipsis 16:12 con la conquista de Babilonia por parte de Ciro. Y José Grau, que fue un teólogo magistral, nos dice algo sobre eso, porque él creía en que esto había que alegorizarlo para entenderlo. Él decía que tenemos muchos ejemplos en la Escritura de que secar un río equivale a proclamar el poder y la proximidad de Dios, y ponía el ejemplo del Éxodo 14:21 para el paso del Mar Rojo. También ponía el ejemplo del paso del Jordán, que aproximaba a Israel a la tierra y a la presencia de Dios, y así por el estilo. Y también él decía que por qué este texto no podía ser un fondo bíblico que Juan tuviese en mente en ese momento para estar hablando de la conquista de Babilonia por Ciro, porque fue famosa en el relato que escribió un gran historiador, que era Heródoto, que lo dató, y nos cuenta que Ciro logró entrar a Babilonia y quitarle el poder a los babilonios y establecer el reino de los medos y de los persas, con unas obras de ingeniería que hizo para secar el lecho del Éufrates y entrar de noche y tomar la ciudad por sorpresa. Pero no olvidemos, hermanos, que Juan tiene que vérselas no con aquella Babilonia terrenal que fue conquistada por Ciro. Nos está hablando de un reino universal de maldad cedido por Satanás a la bestia. Y aquí, más que secar un río, equivale a remover un obstáculo para que estos reyes puedan entrar ahí. Y esto hay que verlo de esa manera, de una manera literal. Ciertamente que el secar el Mar Rojo y el Jordán en el caso de relatados por el Éxodo fueron acontecimientos literales y milagrosos obrados por Dios, hermanos. El Mar Rojo fue literalmente dividido para que los israelitas pudieran cruzar como en tierra firme, con sandalias, como lo dice este texto. Y el cántico de Moisés, que es hermoso, y en Éxodo 15 da testimonio de eso, o sea que fue un hecho literal, fue un suceso histórico. Y lo mismo se dio con el Jordán, cuando Josué pasó el Jordán con el pueblo y en seco, literalmente. Y fue un hecho datado, allá lo dice en Josué 3:16, y sin duda que Dios estaba en medio de ellos. Y era proximidad a Dios, ambos eventos. Y la ejecución de esos hechos fue un acto milagroso, literal, escrito en la palabra de Dios. Y Dios, una vez más, por eso, hermanos, es importante destacar el hecho de que los juicios escatológicos, los juicios del Apocalipsis son de cumplimiento futuro, son escatológicos, no solamente en su naturaleza, también en su ejecución. Y el tema central del libro tiene que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra.
Y antes de que Cristo venga, Dios está interviniendo judicialmente sobre la tierra a través de estos 3 series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Y esta intervención divina termina con estos juicios de las 7 copas, que son simultáneos, porque la última copa viene la segunda venida del Señor en gloria. Y estas son 7 plagas postreras, recuerda el hermano, de la ira de Dios, como lo hemos venido señalando. Y el hecho de decir que son postreras nos habla de tiempos escatológicos, es decir, que están por ocurrir en el futuro. Y estas plagas postreras de estas 7 copas, incluyendo esta 6ª, que es el secamiento del río Éufrates para que puedan pasar los reyes de Oriente, son plagas escatológicas. Y es el ángel quien derrama esa copa sobre el río Éufrates y hace que ese río se seque. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay ninguna razón de interpretación razonable que nos pueda decir que el gran río Éufrates mencionado aquí en este capítulo 16, verso 12, no debe de ser interpretado de una manera literal, tiene que ser interpretado de una manera literal, sin lugar a dudas. Y la razón por la cual el ángel vierte esta copa sobre el río Éufrates es para que los reyes del oriente puedan pasar por ahí. Dios de forma providencial va a traer a estos reyes, hermanos, y a sus ejércitos con el fin de poder destruirlos en la batalla del Armagedón. Eso lo dice el verso 14 de este capítulo, mire ahí. Y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, hermanos, que la razón de estos reyes del oriente para acudir puede ser que ya se estén rebelando contra el anticristo en ese momento al ver su fracaso absoluto del anticristo en poder aliviar el sufrimiento del mundo que ya está arrasado y que sin lugar a dudas ha barrido también con su popularidad. Pero también es posible que estos reyes del oriente pasen por ese río Éufrates ya seco como un acto final de antisemitismo frenético, desesperado, para destruir a Israel, quizás en venganza por las plagas que Dios está enviando. Debido a que el sol, recuerda hermano también que el sol abrasador de la 4ª copa va a permitir también que todos los casquetes, todo lo que es hielo permanente en las cumbres de los montes se derritan. Y sin lugar a dudas, el Ararat, hermano, no solamente es un monte donde nace el río Éufrates, es un macizo, es una cordillera, que así se le llama. Y hay nieves permanentes ahí, hay glaciares en esa zona, y por ese calor abrasador, sin lugar a duda, de la 4ª copa, todo eso se va a derretir y va a inundar, va a aumentar el caudal del río, obviamente, que va a descender a causa del calor, la gran evaporación por la 4ª copa, pero también el derretimiento de los glaciares y de las nieves va a agregar caudal al río y sin lugar a dudas también va a llenar, va a inundar todos los valles que están aledaños allí al Éufrates. Y Dios y eso va a requerir, sin lugar a dudas, de un acto sobrenatural de Dios para que todas esas aguas acumuladas por el deshielo a causa del calor intenso, la 4ª copa, requieran un milagro de Dios para que la tierra se seque y así los reyes del oriente puedan llegar a su destino final, al Armagedón, el valle de Josafat, la llanura del Esdraelón, el Armagedón, el Megido, el lugar donde Dios ejecutará su juicio sobre los gentiles sobrevivientes. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí y vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido escuchar su santa palabra este domingo. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar a tus hijos con tu santa palabra. Permite, Señor, que esto que hemos visto hoy enarbole en nuestros corazones la bandera de la esperanza y miremos con esperanza, con brillo en nuestros ojos el futuro, Padre, el saber que tú tienes control absoluto de los acontecimientos del mundo. Y tú llevas, Padre Santo, a tu pueblo a las mansiones eternas.
mientras estableces tu reino de gloria para después fundirlo con el reino eterno. Te damos gracias infinitas por esta meditación y permite que traiga los frutos esperados en los corazones de nuestros oyentes. Así también te rogamos, Padre, por aquellos hermanos que están sufriendo el contagio del COVID. Permite, Padre, que sus órganos queden libres pronto de toda consecuencia, Padre, toda carga virológica, Padre, pronto puedan estar recuperados, Señor, y pronto puedan estar en casa. Ninguno perezca en esto, Padre, sino que los que han sido contagiados se sanen pronto, Padre bendito. Y protege a tu pueblo, guárdalo de mayores contagios también. No falten los abastos en casa. Bendice a todos los hermanos que están en nuestra cadena de oración, aquellos que han perdido sus seres queridos, Padre, como Juancito, Señor, como nuestro hermano Aldo, como la hermana Xiomara, que han perdido seres queridos recientemente. Nuestro hermano Juan Inglés, bendícelos a todos, dales consuelo, Padre, mucho consuelo, mucha aceptación de Dios en sus corazones y pronto pasen su duelo. Bendice a nuestros hermanos enfermos, tengan sus medicamentos, sus asistencias, Padre. No falten los abastos en las casas de tus hijos. Bendice cada pastor, cada iglesia, cada feligrés. Bendice esta nación, Padre. Ayúdanos y guárdanos en todo. Te damos las gracias infinitas, agradecidos por este tiempo y oportunidad de podernos reunir en el Espíritu a través de este culto virtual. Bendice cada culto virtual, Padre. Los hermanos se afanen y estén listos para llevar las invitaciones para que otros los puedan escuchar. Y bendice el proyecto de construcción de nuestra iglesia. Provéenos todo lo que necesitamos para finalizarlo con tu gracia y tu favor, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, ha sido un gozo, una alegría. Le mando un abrazo, un saludo especial de cariño y de consideración a usted y a su familia que está ahí en casa. Espero contar con su asistencia el próximo jueves, el viernes y el domingo, que son cultos virtuales también. Y gracias a Dios por este tiempo y oportunidad. Yo los dejo con mi hermano amado que les va a despedir en este culto con lo que sigue con nuestros niños. El Señor bendiga a todos, la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios esté sobre cada una de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos, de sus seres queridos, y vive en paz. Feliz día del Señor, el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Ahora damos oportunidad a los más pequeños de nuestra congregación, los niños de nuestra escuela bíblica infantil, que como todos los domingos nos tienen preparado un precioso versículo de memoria. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Damos gracias al Señor por el mensaje que nos envió por medio de la voz de nuestro pastor Julio Durón el día de hoy. Les invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Recuerden, el jueves el culto Doctrina para la Vida, el viernes el culto de oración, los domingos tenemos 2 jornadas, una a las 9:30 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Y además nuestra iglesia está preparando siempre los eventos especiales, tanto para caballeros como para jóvenes, igual el evento de damas y el evento de familias. Estemos pendientes de todos estos cultos y además seamos siempre instrumentos del Señor, compartiendo todos estos cultos por medio de nuestras redes sociales. Recuerden, podemos nosotros ser parte de la difusión del Evangelio de nuestro Señor si lo hacemos. Culminamos entonces el culto del día de hoy. Que Dios les bendiga.